Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. San Pedro de Tarantasia y su importancia en la historia de la Iglesia Católica. San Pedro de Tarantasia, también conocido como San Pedro de Tarentaise, fue un obispo y religioso francés nacido alrededor del año 1102 en Seboí, Francia. Es reconocido por su importancia en la historia de la Iglesia Católica como un líder espiritual y reformador. San Pedro fue un miembro destacado de la Orden de San Benito y se destacó por su vida de oración, penitencia y servicio a los demás. En 1142, fue elegido como el arzobispo de Tarentaise, una posición de gran importancia en la región. Uno de los logros más significativos de San Pedro de Tarantasia fue su papel en la reforma de la Orden de San Benito en Francia. En ese momento, la orden estaba experimentando dificultades y desviaciones de su regla original. San Pedro trabajó arduamente para restaurar la disciplina monástica y promover una vida monástica más auténtica y comprometida con los principios benedictinos. Además de su labor de reforma, San Pedro de Tarantasia también se destacó por su predicación y su dedicación a los pobres y necesitados. Se le atribuyen varios milagros, incluyendo curaciones milagrosas y la multiplicación de alimentos para los necesitados. San Pedro de Tarantasia fue canonizado por el Papa Inocencio III en 1191. Su fiesta se celebra el 8 de mayo en la Iglesia Católica. Es recordado como un ejemplo de santidad, humildad y servicio a los demás, y su vida sigue siendo un modelo para los católicos que buscan vivir una vida de fe auténtica y comprometida. ¿Quién fue San Pedro de Tarantasia y por qué es conocido? San Pedro de Tarantasia, también conocido como San Pedro de Tarentaise, fue un religioso francés nacido alrededor del año 1102 en Saboya, Francia. Se destacó por su vida de oración, penitencia y servicio a los demás. Fue un miembro destacado de la Orden de San Benito y en 1142 fue elegido arzobispo de Tarentaise, una posición de gran importancia en la región. San Pedro es conocido por su papel en la reforma de la Orden de San Benito en Francia. En ese momento, la orden estaba experimentando dificultades y desviaciones de su regla original. San Pedro trabajó arduamente para restaurar la disciplina monástica y promover una vida monástica más auténtica y comprometida con los principios benedictinos. Además de su labor de reforma, San Pedro de Tarantasia también se destacó por su predicación y su dedicación a los pobres y necesitados. Se le atribuyen varios milagros, incluyendo curaciones milagrosas y la multiplicación de alimentos para los necesitados. San Pedro de Tarantasia fue canonizado por el Papa Inocencio III en 1191. Es recordado como un ejemplo de santidad, humildad y servicio a los demás, y su vida sigue siendo un modelo para los católicos que buscan vivir una vida de fe auténtica y comprometida. ¿En qué época y lugar nació San Pedro de Tarantasia? San Pedro de Tarantasia, también conocido como San Pedro de Tarentaise, nació alrededor del año 1102 en Seboí, una región histórica que comprende partes de Francia, Italia y Suiza. En ese momento, Seboí era parte del Sacro Imperio Romano Germánico. San Pedro nació en una época en la que la región de Seboí estaba experimentando cambios políticos y culturales significativos, y su vida estuvo marcada por estos acontecimientos mientras crecía en su fe y servicio a la Iglesia Católica. ¿Cuál era la situación religiosa y cultural en la época en la que vivió San Pedro de Tarantasia? La época en la que vivió San Pedro de Tarantasia estuvo marcada por importantes desarrollos religiosos y culturales en Europa Occidental. Algunos aspectos destacados incluyen: crisis y reforma de la Iglesia. Durante el siglo XI y XII, la Iglesia Católica atravesaba por un periodo de crisis debido a problemas como la simonía, venta de cargos eclesiásticos, el nepotismo y la falta de disciplina en algunos monasterios. Esto llevó a un movimiento de reforma que buscaba restaurar la disciplina y la moralidad en la Iglesia. Renacimiento monástico. Surgieron varios movimientos de reforma monástica, como el de Cluny, Cister y los benedictinos reformados, que buscaban revitalizar la vida monástica y devolverla a sus raíces espirituales. Clima de piedad y devoción. A pesar de las dificultades, hubo un creciente interés por la espiritualidad y la devoción religiosa entre la población, lo que llevó a un aumento de la construcción de iglesias y monasterios.
así como al desarrollo de prácticas piadosas y devocionales. Cultura y aprendizaje. Este periodo también fue testigo de un renacimiento cultural en Europa, conocido como el Renacimiento del siglo XII, que se caracterizó por un resurgimiento del interés en la filosofía, la teología, la literatura y las artes. En este contexto, San Pedro de Tarantasia se destacó como un líder religioso comprometido con la reforma de la Iglesia y la promoción de una vida monástica más auténtica y comprometida. Su vida y obra reflejan los desafíos y las aspiraciones espirituales de su tiempo. ¿Cómo fue la infancia y juventud de San Pedro de Tarantasia? La información detallada sobre la infancia y juventud de San Pedro de Tarantasia es limitada, pero podemos inferir algunos aspectos basándonos en su vida posterior. Se sabe que nació alrededor del año 1102 en Seboí, Francia, en una época en la que la región experimentaba cambios políticos y culturales significativos. Es probable que haya crecido en un entorno marcado por la influencia de la Iglesia Católica, lo que pudo haber contribuido a su temprana inclinación religiosa. Es posible que haya recibido una educación básica, probablemente centrada en la fe y en los valores cristianos. Se cree que ingresó a la Orden de San Benito en su juventud, lo que sugiere que desde temprana edad mostró interés por la vida monástica y la espiritualidad. Es probable que haya sido un joven piadoso y comprometido con su fe, lo que eventualmente lo llevaría a asumir roles de liderazgo en la Iglesia. ¿Qué lo llevó a unirse a la Orden de los Dominicos? San Pedro de Tarantasia no se unió a la Orden de los Dominicos. Fue miembro destacado de la Orden de San Benito y posteriormente fue elegido arzobispo de Tarentais. Su vida estuvo principalmente dedicada al servicio dentro de la Orden de San Benito y a su labor como líder espiritual y reformador en la Iglesia Católica. ¿Cuáles fueron sus principales obras o acciones durante su vida como religioso? Durante su vida como religioso, San Pedro de Tarantasia se destacó por varias obras y acciones significativas. Reforma monástica. San Pedro desempeñó un papel importante en la reforma de la Orden de San Benito en Francia. Trabajó arduamente para restaurar la disciplina monástica y promover una vida monástica más auténtica y comprometida con los principios benedictinos. Arzobispo de Tarentais. En 1142, San Pedro fue elegido arzobispo de Tarentais, una posición de gran importancia en la región. Como arzobispo, dedicó su vida al servicio pastoral, la predicación y la promoción de la fe cristiana en su diócesis. Predicación y obras de caridad. San Pedro era conocido por su fervor en la predicación y su dedicación a los pobres y necesitados. Se le atribuyen varios milagros, incluyendo curaciones milagrosas y la multiplicación de alimentos para los necesitados. Canonización. Después de su muerte, San Pedro de Tarantasia fue canonizado por el Papa Inocencio III en 1191, en reconocimiento a su santidad y a la profunda huella que dejó en la Iglesia Católica durante su vida. Estas obras y acciones reflejan la profunda devoción y compromiso de San Pedro con su fe y su servicio a la Iglesia, lo que lo convierte en un ejemplo inspirador para los católicos de hoy en día. ¿Cómo fue su relación con los demás miembros de la Orden y con la comunidad en general? La relación de San Pedro de Tarantasia con los demás miembros de la Orden de San Benito y con la comunidad en general fue caracterizada por su profundo compromiso con la vida monástica y su deseo de servir a los demás. Se le describe como un hombre de gran humildad, caridad y compasión, lo que le ganó el respeto y la admiración de aquellos que lo conocieron. Dentro de la Orden de San Benito, San Pedro fue un líder espiritual y reformador, trabajando para restaurar la disciplina monástica y promover una vida de oración, penitencia y servicio. Su ejemplo inspiró a muchos de sus hermanos monjes a vivir con mayor fervor su vocación religiosa. Con la comunidad en general, San Pedro se destacó por su dedicación a los pobres y necesitados. Se le atribuyen varios milagros en los que ayudó a los más desfavorecidos, lo que le valió una reputación de santidad y caridad. Su vida de servicio y compasión hacia los demás lo convirtió en un líder espiritual y una figura venerada en su tiempo y en la posteridad. ¿Qué dificultades o desafíos enfrentó San Pedro de Tarantasia durante su vida religiosa? Durante su vida religiosa, San Pedro de Tarantasia enfrentó varios desafíos y dificultades, especialmente en el contexto de la reforma monástica y la situación de la Iglesia en ese momento. Algunos de los desafíos que enfrentó incluyen:
Reforma monástica. San Pedro se enfrentó al desafío de reformar la Orden de San Benito en un momento en el que la disciplina monástica estaba en declive y se habían desviado de los principios benedictinos originales. Esto implicaba resistencia y oposición por parte de algunos miembros de la orden que se resistían al cambio. Crisis en la Iglesia. Durante el siglo XII, la Iglesia católica atravesaba por una crisis debido a problemas como la simonía, el nepotismo y la falta de disciplina en algunos monasterios. San Pedro tuvo que enfrentar estos problemas y trabajar para restaurar la moralidad y la integridad en la Iglesia. Oposición y críticas. Como líder reformador, San Pedro enfrentó críticas y oposición de aquellos que se resistían a sus esfuerzos por restaurar la disciplina monástica. Sin embargo, su firmeza y dedicación a la causa de la reforma lo llevaron a superar estos desafíos. A pesar de estos desafíos, San Pedro de Tarantasia perseveró en su labor de reforma y servicio a la Iglesia, dejando un legado de santidad y compromiso que perdura hasta hoy. ¿Qué impacto tuvo San Pedro de Tarantasia en la comunidad y en la Iglesia en general? San Pedro de Tarantasia tuvo un impacto significativo en la comunidad y en la Iglesia en general durante su vida y después de su muerte. Algunos de los impactos más destacados incluyen: reforma monástica. Su labor de reforma en la Orden de San Benito ayudó a revitalizar la vida monástica y a restaurar la disciplina en los monasterios, lo que tuvo un impacto positivo en la vida espiritual de la Iglesia. Ejemplo de santidad. San Pedro fue reconocido por su vida de oración, penitencia y caridad, lo que lo convirtió en un modelo a seguir para otros en la comunidad. Su ejemplo inspiró a muchos a vivir una vida más comprometida con su fe. Obras de caridad y milagros. Se le atribuyen varios milagros y obras de caridad, lo que le valió el amor y la admiración de la comunidad. Su dedicación a los pobres y necesitados dejó una marca duradera en la comunidad y en la memoria de aquellos que lo conocieron. Canonización y veneración. San Pedro de Tarantasia fue canonizado por la Iglesia Católica, lo que significa que su vida y sus obras fueron reconocidas como ejemplares de santidad. Su fiesta se celebra el 8 de mayo, y es venerado como un santo en la Iglesia Católica, lo que demuestra el impacto duradero de su vida en la comunidad cristiana. ¿Cuál fue el legado de San Pedro de Tarantasia después de su muerte? El legado de San Pedro de Tarantasia después de su muerte incluye varios aspectos importantes. Modelo de santidad. San Pedro es recordado como un modelo de santidad y virtud, especialmente por su vida de oración, penitencia y caridad. Su ejemplo sigue siendo una fuente de inspiración para los fieles católicos que buscan vivir una vida más cercana a Dios. Reforma monástica. Su labor de reforma en la Orden de San Benito tuvo un impacto duradero en la vida monástica, restaurando la disciplina y promoviendo una vida más auténtica y comprometida con los principios benedictinos. Obras de caridad y milagros. San Pedro es venerado por sus obras de caridad y los milagros que se le atribuyen, lo que lo convierte en un intercesor poderoso para aquellos que buscan su ayuda en momentos de necesidad. Devoción y veneración. San Pedro de Tarantasia es venerado como un santo en la Iglesia Católica, con una fiesta en su honor el 8 de mayo. Su vida y sus enseñanzas siguen siendo recordadas y celebradas por la comunidad cristiana, lo que demuestra el impacto perdurable de su legado. ¿Cómo es recordado y venerado San Pedro de Tarantasia en la actualidad? San Pedro de Tarantasia es recordado y venerado en la actualidad como un santo y modelo de virtud en la Iglesia Católica. Su fiesta se celebra el 8 de mayo, día en el que se conmemora su vida y sus enseñanzas. En muchos lugares, se realizan celebraciones especiales en su honor, que pueden incluir misas, procesiones y otras actividades religiosas. Los fieles también pueden rezarle y pedirle su intercesión en momentos de necesidad, especialmente en lo que respecta a la vida monástica y a la búsqueda de una vida más cercana a Dios. Además, la figura de San Pedro de Tarantasia sigue siendo objeto de estudio y devoción entre los historiadores y los fieles que buscan conocer más sobre su vida y su legado. Su ejemplo de santidad y su labor de reforma en la Orden de San Benito continúan inspirando a muchos a vivir una vida más comprometida con su fe y con los principios cristianos. ¿Hay alguna anécdota o hecho destacado de la vida de San Pedro de Tarantasia que te gustaría compartir? Una anécdota destacada de la vida de San Pedro de Tarantasia es la historia de un milagro que se le atribuye y que muestra su profunda caridad y compasión por los demás.
Se cuenta que en cierta ocasión, durante una época de escasez, San Pedro multiplicó los panes para alimentar a los pobres y necesitados de su comunidad. Según la tradición, San Pedro se encontraba en una situación en la que no había suficiente comida para alimentar a todos los necesitados que acudían a él en busca de ayuda. Confiando en la providencia divina, San Pedro tomó unos pocos panes y, después de orar, los partió y distribuyó entre los presentes. Para asombro de todos, los panes se multiplicaron de manera milagrosa, y todos los presentes pudieron comer hasta saciarse, con panes que sobraron al final. Este milagro es recordado como un ejemplo de la generosidad y la bondad de San Pedro de Tarantasia, así como de su profunda fe en la providencia divina. Su disposición para compartir lo poco que tenía y confiar en Dios para proveer demuestra su carácter santo y su dedicación a servir a los demás. ¿Qué lecciones podemos aprender de la vida y obra de San Pedro de Tarantasia? La vida y obra de San Pedro de Tarantasia nos ofrece varias lecciones importantes. Humildad y servicio. San Pedro destacó por su humildad y su dedicación al servicio de los demás, especialmente de los pobres y necesitados. Nos enseña la importancia de poner nuestras habilidades y recursos al servicio de los demás, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Confianza en la providencia divina. A través de su vida, San Pedro nos recuerda la importancia de confiar en la providencia divina en medio de las dificultades y desafíos. Su disposición para compartir lo poco que tenía y confiar en Dios para proveer nos inspira a confiar más plenamente en la providencia divina en nuestras propias vidas. Vida de oración y penitencia. San Pedro nos muestra la importancia de una vida de oración y penitencia en el camino de la santidad. Su vida de profunda devoción y su compromiso con la oración nos animan a cultivar una relación más íntima con Dios a través de la oración y la penitencia. Compromiso con la reforma y la renovación. San Pedro nos enseña la importancia de estar dispuestos a reformar y renovar nuestras vidas y nuestras comunidades en respuesta a las necesidades de nuestro tiempo. Su labor de reforma en la Orden de San Benito nos recuerda la importancia de mantener viva la llama de la fe y la disciplina en la Iglesia y en la sociedad. En resumen, la vida y obra de San Pedro de Tarantasia nos inspira a vivir una vida de humildad, servicio, confianza en Dios, oración, penitencia y compromiso con la reforma y la renovación. Sus enseñanzas siguen siendo relevantes y nos desafían a vivir una vida más santa y comprometida con los valores del Evangelio. Resumido. San Pedro de Tarantasia nos enseña la importancia de la humildad, el servicio, la confianza en Dios, la oración, la penitencia y el compromiso con la reforma y la renovación. Su vida nos inspira a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio y a confiar en la providencia divina en todas las circunstancias. Oración a San Pedro de Tarantasia. Oh glorioso San Pedro de Tarantasia. Ejemplo de humildad y servicio. Te pedimos que intercedas por nosotros ante Dios. Tú que dedicaste tu vida a la reforma monástica y al servicio de los más necesitados. Enséñanos a vivir con humildad y caridad. Ayúdanos a confiar en la providencia divina y a seguir el ejemplo de vida de oración y penitencia que nos dejaste. San Pedro de Tarantasia, ruega por nosotros, para que podamos seguir tus pasos y vivir una vida conforme al Evangelio. Amén.